Muy buenos días, queridos amigos, nuevamente con ustedes en su canal El Poeta de la Noticia, y vamos a dar una noticia que es un poquito, pudiéramos decirla, nefasta, porque el personaje es nefasto del que vamos a hablar. Es conocido Borolas, y este fin de semana fue protagonista de esta noticia. Como sabrán, luego de que durante el fin de semana se filtrara la entrevista de Jacobson, en donde se destapa al fin la cloaca del señor Borolas, el encubrimiento de García Luna y sus nexos con el narco, que por cierto, que es raro que los medios chayoteros tradicionales le dan poca importancia a este tema tan delicado. O díganme, ¿por qué estarán tan callados sobre este tema? Esta prensa chayotera, que ya conocemos muchos de ellos, como Loret de Mola, se quedan tranquilos bajo esta noticia. Pero ¿quién sale a defensa? Sale el propio Borolas. Es decir, que es muy interesante esto que vamos a ver, qué argumenta Borolas sobre este tema. Y ya nosotros conocemos toda la situación, pero le está lloviendo sobre lo mojado al querido Borolas. El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, revela la embajadora estadounidense Roberta Jacobson. Sin empacho, Jacobson dice en entrevista con Proceso que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa. Tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, Jacobson niega ninguna omisión por parte de Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo, confidente y miembro del gabinete de Calderón. Es decir, que estas declaraciones fuertes de Jacobson comprometen aún más a Felipe Calderón. Por lo tanto, dice que Estados Unidos no va a hacer nada para parar esta acusación y actuar contra el asesor y amigo, fíjense, y amigo confidente del miembro de del gabinete de Felipe Calderón. Hay algo muy interesante en esto. Felipe Calderón se defiende por esta situación, diciendo que porque el gobierno de Estados Unidos no hizo nada en su momento. El gobierno de Estados Unidos recopila pruebas y cuando actúa con base, no con rumores y con pruebas para poder, en este caso, actuar contra un expresidente de la talla de Felipe Calderón en México. Como habíamos comentado, Felipe Calderón en este Twitter que vamos a ver, se defiende, como habíamos dicho, dice que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido información procesable contra cualquier alto funcionario mexicano, esa información debería haberse comunicado a mi gobierno a través de algunos de los robustos canales de comunicación que teníamos. Eso no ocurrió. Lógicamente, eso no ocurrió, en primer lugar, porque el gobierno sabía que Felipe Calderón estaba involucrado en esta situación y cómo lo iban a alertar. Por eso, después dice Calderón, es falso que mi gobierno tuviera información sobre el nexo de Gerardo García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello. Jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno. Entonces, hay algo interesante en esto que se está hablando. Prácticamente hasta Netflix le hizo series a Calderón, le dio una embarradita de lo que estaba pasando. Lógicamente, ¿de dónde salieron esas cosas? De declaraciones y de fuentes fidedignas que se sacaron y que se comentaron y que se sabían y que se investigaron de periodistas que dieron el frente en esta ocasión. Entonces, todas estas cosas se sabían, se manejaban, y el gobierno de Estados Unidos también estaba manejando todo esto y acumulando pruebas, no solamente sobre Calderón, sino sobre García Luna, para que García Luna no sospechara que tampoco se sabía, había estas cosas contra él, si no se hubiera llevado a cabo el proceso, hubieran alertado a esta gente. Por lo tanto, Felipe Calderón trata ahora de, más bien pudiéramos decir, de quitarse la culpa total de lo que pasó.
Mis queridos amigos, como le habíamos comentado anteriormente, esta prensa chayotera es hábil trabajando y aprovecha las coyunturas para atacar la cuarta transformación y para atacar cualquier tipo de medio que no les convenga. El ejemplo es clave. Ayer no comentó el querido Loret de Mola absolutamente nada de lo que le estaban acusando a Borola. No, de eso no dijo nada, se cayó la boca. ¿Y qué hace? Trata de sacar otra noticia y una investigación famosa que hizo de repente contra el hijo de Batres, que ha recibido en los últimos meses contratos del Ejército, de la Marina, del LISTE y del INS. A rato publicaremos en una investigación. Fíjense ustedes, como dice, ya verán de cuántos millones estamos hablando en este Twitter que habla Loret de Mola. Ya está desviando la noticia con esta noticia para poder opacar y silenciar lo que realmente tiene importancia. Y de esto que está hablando el hijo de Bachelet, su opinión, sus comentarios, sus falsas investigaciones y sus cosas que él crea, es una manera de golpeteo directamente contra el gobierno. Pero bueno, eso es una prueba, una vez más, de cómo trabajan esto a este nivel los chayoteros. ¿Por qué no enfocó una noticia tan importante como esa, que se estaba hablando de Borola y la acusación que se estaba haciendo? ¿Por qué no habló de eso? Esta es la manera en que ellos actúan y por eso es que lo ponemos en ejemplo. Estos chayoteros no cesan de hacer este tipo de noticia para poder tapar las cosas horrorosas que tuvieron estos gobiernos pasados. Después de esta situación, el comandante Borola rápidamente escribe una carta al director de proceso. Pero vemos en esa carta las mismas palabrerías que ya conocemos en los medios de justificación de Borola, que no tienen una base sólida, donde dice, no, yo sí hice, yo fui acusado, yo lo hice todo, yo no estoy bien. Son palabras que él no puede probar, porque los hechos lo acusan totalmente. Esto es lo que hay referente a Borola. Y de lo que Borola sigue aún. Lo más tétrico, pudiéramos decirlo, de Borola es una cosa. Si Borola se quedara calladito se viera mejor, pero no, él sale y ataca cualquier tipo de situación y cualquier tipo de cosa que se diga para tratar de justificar. ¿Por qué? Porque él ansía el poder otra vez. Es algo absurdo, una persona que ha caído en lo que cayó Borola y que ahora esté con un partido nuevo. Y por lo tanto, por eso es que a cualquier ataque que haya, que él vea como ataque, él sale a tratar de justificar sus hechos pasados. Siempre hay reflexiones aún de este tema tan nefasto. A mi querido Borola le hago una reflexión y le digo unas cositas que quisiera que ustedes también participaran y la vieran en mi reflexión del día de hoy, como siempre decimos, que es un toque poético. Por lo tanto, amigos, vamos a dar paso a este segmento final de la noticia, del poeta de la noticia. Pero siempre antes de esto les vamos a recordar que se suscriban al canal, amigos, para poder seguir llegando a todos los rincones. Que se suscriban, que nos den sus comentarios, porque sus comentarios es la gasolina que necesitamos para saber. Sus críticas son muy importantes, son constructivas, y saber la opinión de ustedes y cómo piensan y cómo en realidad vamos a enfrentar estos problemas actuales de México. Les dejo esto como siempre con un abrazo de todo corazón, abierto para todo mi público, para mi gente querida, y los esperamos en otro nuevo segmento del Poeta de la Noticia. Hasta luego. Bye. Cuando un hombre niega sus acciones tan solo por buscar la cúspide del poder, se niega a sí mismo, niega su dignidad, su valor ante la comunidad. Sería mucho mejor callar y asumir su derrota, o amarrarse una piedra en su cuello y lanzarse al océano más profundo de la vida. Calderón, el pueblo ha dicho, basta de tanta mentira, de tanta traición, de tanto dolor, de tanta corrupción, porque tú solamente has sido una vergüenza a la patria, al pueblo y a la bandera de México. Hay cosas que dan vergüenza hasta de hablar, y tú eres el ejemplo más claro de deslealtad que la patria mexicana carga sobre su cruz. Negar lo que hiciste es vergonzoso, pero más aún es querer volver a hacer lo mismo con tu propia gente, con tu misma patria. Vuelves a abrir la herida de un pueblo que apenas se recupera de tus acciones. Es como si te revolcaras en tu propio estiércol, pero peor aún, porque quieres revolcar al pueblo en la tina de tus mentiras y darle a beber la sangre de sus hijos nuevamente.
pueblo quiere llevarte a prisión y tú pretendes callar al pueblo con tus mentiras. Solo dentro de un ser como tú se puede esconder tanta basura, porque tú solo eres el basurero de la historia y así te recordarán siempre.